Saludos. En este caso vamos a estar estudiando relación entre transformaciones lineales y matrices y el subtema de matriz asociada a una transformación lineal. Nos dice, en todo lo previamente discutido se puede notar que cuando una transformación lineal T pertenece al conjunto de transformaciones lineales de Rn a Rm y es de la forma T de v igual a V para todo V que pertenece a Rn y A es una matriz. Entonces los procesos descritos anteriormente son más simples. Por ejemplo, si A es invertible, entonces se sabe que T es invertible y además que T a la menos 1, o sea la inversa, la transformación inversa evaluada en V es igual a A inverso de V. Simplemente es buscar la inversa de A. Ahora, ¿qué más nos dice? Dice que recuerde que para cualquier matriz A se puede definir la transformación lineal TV igual a AV. La interrogante ahora es el caso recíproco, es decir, donde vamos a tener una transformación T que pertenece al conjunto de transformaciones lineales que va de V a W. Ven que ahora aquí V y W no es Rn y Rm, ¿verdad? En caso particular serían esos, ¿verdad? Rn y Rm. Pero estamos hablando de conjuntos de un polinomio a un polinomio, de un polinomio o a un conjunto de matrices, ¿verdad? Estos son conjuntos generales. Y nos preguntamos, ¿es posible representar el criterio de T de la forma AV con una matriz? Con A una matriz. ¿Será posible? Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta sección. Nos dice que previamente existen indicadores de la velocidad de esto. Con el caso del ejemplo, teníamos esta matriz y lo expresamos como A por V, perdón, esta transformación lineal, y lo expresamos de la manera A por V. Sin embargo, la interrogante es si siempre esto es posible para cualquier transformación lineal, ¿verdad? En matemáticas buscamos eso, si es para todo o algunos. Entonces eso es lo que vamos a estudiar, si podemos encontrar una matriz A para todos. Vamos a ver cómo desarrollamos. Ojo que acá vamos a estudiar en el caso donde T va de Rn a Rm, ¿verdad? Entonces, nos dice que tenemos el conjunto de la base E1 hasta N, la base canónica de Rn, así V1, V2 hasta Vn. Se sigue que, entonces como E es una base, la base canónica, un V lo puedo expresar como una combinación lineal de esa, ¿verdad? Que es una base. Recordemos acá, esta parte, como les digo, no es complicada, pero hay que manejar todo lo anterior, la base del conocimiento, ¿verdad? Que en este caso esa base sería cómo encontrar un conjunto generador, una base, linealmente independientes, coordenadas de un vector, todas las cositas que vimos anteriormente las vamos a utilizar acá. Si manejamos eso bien, estos temas son sencillos, ¿verdad? Por eso tomamos una clase para repasar todas las clases anteriores. Entonces, bueno, nos dice que tenemos V igual a V1, E1 más V2, etcétera, ¿verdad? Entonces, y con ello estamos aquí aplicando a ambos lados T, ¿verdad? La transformación y aplicando sus propiedades. Aplicamos la propiedad de transformación lineal y lo separamos de esta manera. Y esta ecuación la podemos escribir de esta forma, como una multiplicación de un vector por una matriz. Vamos a ver qué nos dice por acá. Dice que T de E1, T de 2 y T de En. Matriz donde la columna J es el vector columna TI. Claro, porque esto es un vector, porque recuerden que esto es una transformación lineal. Entonces aquí estoy evaluando, estoy encontrando la imagen, en otras palabras. Entonces todo es un vector. Entonces un vector, recuerden que la transformación va de Rn a Rm. Entonces estos valores pertenecen a Rm. Por eso son vectores columnas. Por eso son vectores columnas. Entonces ya tenemos una matriz y tenemos un vector. Vamos viendo ahí que se parece a lo que queremos. Entonces, vamos a ver. Dice que de forma así, A es la matriz T evaluada en E1, T evaluada en E2, hasta T evaluada en En. Una matriz de tamaño M por N. Y se tiene que T de V es igual a AV.
lo que muestra que es posible escribir t como una multiplicación de matriz por vector. Pero en este caso, recordemos que estamos en el caso de Rn a Rm. También queremos ver si se puede en conjuntos generales. Si se puede en conjuntos generales. Tenemos un ejemplo antes de pasar a los conjuntos generales. Dice que tenemos una transformación lineal que va de R3 a R5. Entonces, escribámoslo para acá. El dominio es R3 y el codominio es R5. Entonces, TXY toma estos valores que están acá, ¿verdad? Este sería su resultado. Y vamos a usar la base canónica de R3, E1, E2 y E3. Entonces, y dice que se tiene que T evaluado en E1 es igual a este vector. Ya esto es un resultado dado. T de E2 es igual a este otro vector y T de E3 es este resultado que tenemos acá. ¿Ya de dónde? Bueno, de evaluarlo aquí, ¿verdad? De evaluarlo en mi transformación lineal. Por ejemplo, el primero, tomaríamos acá x más y, entonces 1 más 0 es 1. Luego x más z, 1 más 0 es 1. Y más z, 0 más 0 es 0. X menos y, 1 menos 0 es 1. Y x menos z es 1 menos 0. Y así tomamos estos valores. Recuerden que estos, igual como en funciones, aquí nos dice que es evaluar t de E1, o sea, t de 1,0, en mi transformación. Sustituyo x por 1, y por 1 y z por 1. Y encuentro el valor de mi vector. En este caso tiene que ser de tamaño 5 porque el codominio es R5. Vean que es acá de 5 por 1. Y igual todos. Entonces vamos bien por ahí. Luego entonces tendríamos simplemente que, por lo tanto, la transformación es esto que tenemos acá, que es mi vector, eso que tenemos por acá, y este otro. Recuerden que A era la matriz de columnas de T1, T2 y T3, como vimos anteriormente. Este y este acá, ¿verdad? Este resultado sería A y V, donde A es T de E1 y T de E2 y T de E3. Lo vemos acá, lo ven acá. A es T de E1, T de E2 y T de E3. Simplemente evaluarlos y listo, ya encontrando nuestra base. Entonces, vamos a ver. Dice que la escritura de T en forma T V de igual a AV puede ser diferente si cambia la base canónica. Claro, porque obtendremos otros resultados, ¿verdad? Por otra base distinta. En otras palabras, esta representación no es única. Entonces dice que usar una base distinta a la canónica se detalla a continuación. Dice, sea T una transformación que va de V a W. Luego se define una base para cada conjunto. La base para V y la base para W, respectivamente. De esta manera se tiene que todo V que pertenece a V, existen únicos escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, tales que V expresa como una combinación lineal de alfa 1, V1 más alfa 2 más V2. Aquí tenemos que tener claro las bases. Tenemos dos bases y a dónde pertenece el conjunto, si es el dominio, si es el codominio y a qué elemento me estoy dando, ¿verdad? Vean que esta es la base de mi dominio y esta en color naranja es la del codominio. Y me estoy dando un elemento en V. Entonces lo expreso como combinación lineal de V. V2, V1 hasta Vn. Y entonces dice que es decir, el vector de coordenadas de V respecto a la base B sub V es alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Recuerden que estos los tomamos de los coeficientes que están acompañando a mis vectores. Acá alfa 3, alfa 4 hasta alfa n. Y simplemente lo escribimos como transpuesto para que no nos quede tan feo como un vector columna. Entonces, estamos haciendo el procedimiento aquí para encontrar esa matriz A, pero ahora cuando tenemos conjunto V y conjunto W. Estamos desarrollando a ver si es posible encontrarla. Ahora nos dice, bueno, la ecuación que teníamos anteriormente, apliquemos T a ambos lados. Si aplicamos T, la transformación lineal a ambos lados, y aplicamos las propiedades, tendríamos que alfa 1, TV1, más alfa 2, TV2. Más hasta llegar a alfa n de T de Vn.
Luego entonces es claro que esto es una imagen, ¿verdad? Todos los t son imágenes. Entonces tendríamos que t de v, t de v1, t de v2, todos pertenecen a w. Y esto es igual a w. W, recuerden, w es generado por w1, w2. ¿Por qué? Porque era una base, ¿verdad? Esto teníamos que era una base. B sub w era la base para mi conjunto W. Por eso podemos escribir que eso es generado por esos vectores. Entonces, ¿qué vamos a expresar aquí? Aquí se tiene que cada t de v, t de v1, t de v2, lo puedo expresar como una combinación lineal de w1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Dice que t de v1, perdón, t de v sub b de w es igual a alfa 1 por t de v1 de b sub w. Recordemos que este es el vector de coordenadas. Entonces aquí es el vector de coordenadas de t de v1 respecto a la base b sub w. Y acá también el vector de coordenadas de t de v2 respecto a la base b sub w. Y entonces esto lo podemos expresar de esta manera, donde aquí es un vector columna, los alfa 1, alfa 2, y acá es una matriz donde la columna es el vector de coordenadas respecto a t de v1. Entonces ya estamos viendo acá la luz, donde estamos encontrando mi matriz A. En este caso, esa matriz A la vamos a llamar como, o vamos a denotarla de esta forma, t de b sub v y b sub w. Vean que acá va primero la que está en el dominio y la que está arriba es la que está en el codominio como esa matriz. Entonces, ¿de qué manera vamos a encontrar esa matriz? Bueno, vean que primero tenemos que encontrar cuánto es t de v1, donde v1 es una base, y luego expresar esos valores como una combinación lineal de mi base w, la base de mi codominio. Y entonces aquí se deduce que t de v, o sea, el vector de coordenadas de t de v de la base bw es igual a mi matriz que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a remarcarlo. Esto que está acá es esto mismo y es esto por notación. Y luego este vector que tenemos acá es el vector de coordenadas de v en la base b sub v. Es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos a encontrar t de v sub bw. Entonces vamos a ver, se ve complicado acá, pero vamos a ver que es sencillo. Lo que tenemos que tener claro acá es, para encontrar esta columna, esta columna, es decir, toda la matriz, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, primero ver quién es t de v1, no sabemos, pues encontrar primero t de v1 y luego, bueno, encontrar el vector de coordenadas de t de v1 respecto a la base w. Esos son los pasos esenciales. Vamos a ver, entonces, bueno, acá nos sigue explicando que es la combinación lineal de cada uno, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado. Entonces, vamos a pasar eso por acá. Igual, cada uno es los coeficientes. Recuerden que el vector de coordenadas son los coeficientes cuando realizamos la combinación lineal. Entonces, más, y igual acá lo acomodamos otra vez porque recuerden que las entradas son los alfa, las coordenadas, como lo hicimos en el ejemplo de la transformación lineal que iba de Rn a Rm. Entonces, y aquí tenemos ya el resultado final como teorema de todo lo que hicimos anteriormente. Nos dice que la matriz asociada, ese va a ser el nombre que va a recibir esta matriz asociada a T, que pertenece al conjunto de transformaciones lineales de V a W en las bases B sub V y B sub W de V y W respectivamente se define como, bueno, lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente. Y claro que el vector de coordenadas de T de V1 respecto a la base B sub W tiene unos coeficientes, ¿verdad? Tiene unos coeficientes que, como les digo, se ve un poco feo acá, pero vamos a ver que es sencillo. Lo que tenemos que tener claro aquí es que para encontrar el vector de coordenadas
de T de V1, T de V2 respecto a la base BW, tenemos que encontrar primero T de V1, o sea, evaluar, porque recuerden que es una imagen, y luego eso, expresar ese T de V1 como una combinación lineal de mi base B sub W. Esos son los pasos más esenciales. Y entonces otra vez acá tenemos el resultado ya en forma resumida, ¿verdad? El vector de coordenadas de T de V en la base B sub W es igual a la matriz asociada por el vector de coordenadas de V respecto a la base B sub V. Acá vamos a ver que esto nos da una forma en cómo encontrar criterios para mi transformación ideal. Eso lo vamos a ver más adelante. Para iniciar tenemos dos ejemplos, igual aún con R2, R3. Uno donde vamos a utilizar las bases canónicas y otro con diferentes bases. Primero con la base canónica, vamos que es sencilla, base canónica para R2 y base canónica para R3. Y una base que nos dan para R3 y otra base para R2. Entonces, primero con las bases canónicas y luego con las bases que nos dieron. Nos dice determina las matrices, estas que son las matrices asociadas. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿qué debemos hacer? Evaluar mi base. ¿Mi base quién? Mi base del dominio. Recuerden que es esta que tenemos por acá, acá las copié, es 1, 0 y 0. Evaluamos para saber quién es T de V. Aquí es como T de V. T de V, estamos encontrando T de V. ¿Quién es T de V? Evaluamos. Se sustituye X por 1 y Y por 0. ¿Verdad? Entonces en el primer par ordenado tendríamos 1 menos 0, 1. Luego acá tendríamos 2 por 1 más 0. 2 por 1 es 2. Y la Y es 0, entonces 0. Ya tenemos el resultado. Hasta acá, vamos a subirlo por acá. Hasta acá es T de V. Ahí encontré T de V. Ahí estamos encontrando T de V. Ahora ese T de V yo lo quiero encontrar como una combinación lineal de mi base del codominio, ¿verdad? Porque T de V pertenece al codominio, es una imagen. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos expresando este vector, el resultado de T de V, 1, 2, 0, como una combinación lineal de mi base E2. De mi base E2. Bueno, y ya nosotros sabemos hacer eso, cómo expresar un término en combinación lineal de otro. Este es el vector acá. En este caso es sencillo ver los valores porque es la base canónica, ¿verdad? Pero en otro caso, ¿qué tendríamos que hacer? Recordemos que es acá un alfa 1, acá un alfa 2 y aquí un alfa 3. Y luego igualar los vectores del lado izquierdo con el vector que me va a quedar del lado derecho y realizar un sistema. Como lo hacíamos en combinación lineal, para ver si era linealmente independiente, buscar los conjuntos generador, todo eso que vimos anteriormente, ¿verdad? Ya eso lo manejamos, por eso es que hay que manejar bien la materia anterior, porque si no, esto se nos va a dificultar. Vean que en realidad es lo mismo, estamos agregando un temita más o algo más y listo. Listo, vean que lo que agregamos aquí es, ¿cómo encontramos la matriz asociada? Bueno, evalúe primero eso y luego expréselo como una combinación lineal de la base W. Ya eso nosotros lo sabemos hacer. ¿Qué estamos aprendiendo acá? ¿Cómo encontrar esa matriz asociada? Y entonces ya tenemos que el vector de coordenadas de T de 1, 0 con la base de 2 es 1, 2, 0. Recuerden que estos los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. 1, 2, 0. Y ahora hacemos lo mismo para T de 0, 1. ¿Dónde tomamos esto? 0, 1 de mi base del dominio. 0, 1. Tengo que evaluar todos los elementos que tenga mi base. Lo evalúo y vamos a obtener como resultado menos 1, 1, 0. Esto en el criterio, ¿verdad? Entonces acá tenemos del lado izquierdo T de V y esto lo quiero expresar como una combinación lineal nuevamente de mi base, pero recuerden entonces mi base ¿cuál? Mi base de mi conjunto dominio porque T de V pertenece al codominio. Eso hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro. Entonces aquí es el elemento que está por allá. Este es 0, 1 y acá es... Y entonces tendríamos que el vector de coordenadas de T0, 1 respecto a la base 2 es menos 1, 1 y 1, que lo tenemos acá. Listo, entonces ya encontramos nuestra matriz asociada.
Entonces por aquí tenemos la matriz, como mencioné, eran estos dos vectores van a ser mis columnas y listo, ya está la matriz asociada. Ahora vamos a resolver el problema, el mismo, pero con las bases B1 y B2. Entonces acá tenemos un elemento, tengo que evaluarlo, lo evaluamos acá y encontramos que es 1, 5. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ese 1, 5, expresarlo como una combinación lineal de mi base B2. De mi base B2, que en este caso no es tan fácil de ver porque ya los vectores son un poquito más difíciles, ¿verdad? No es 1, 0, 0 o 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y entonces aquí tendríamos el lado derecho y el lado izquierdo. Sumamos los vectores y vamos a obtener una igualdad de vectores, ¿verdad? Lo podemos trabajar de esta manera o simplemente dejarlo como un vector del lado izquierdo y un vector del lado derecho. Recordemos que podíamos trabajar de ambas formas. Y aquí se nos formó un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Se nos va a formar un sistema de ecuaciones y yo quiero encontrar el valor de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Vean que es lo mismo que estábamos haciendo en linealmente independiente. ¿Qué pasa si yo a este vector le pongo 0 acá? Lo mismo, solo que antes buscábamos que alfa 1, alfa 2 eran 0, para que esa combinación, o esos vectores, perdón, fueran linealmente independientes. Es la misma idea, solo que ahora acá no es 0, sino es 1, 5. 1 y aquí no importa los valores que sean o valores que tomen alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y ya este sistema, recuerde que nosotros lo resolvemos listo con un software o como gusten para hacerlo más rápido. Y obtenemos que las soluciones son x igual a 1. Vamos a marcarlo por acá. X igual a 1. Luego y igual a 14 quintos y z igual a un quinto. Entonces ya tenemos el primer vector. Esta va a ser mi primera columna para mi matriz asociada. Y ahora vean que realizamos el mismo procedimiento para mi vector 1, 2. Evaluando el vector 1, 2, obtenemos menos 1, 4 y 2. Ahora entonces, ¿qué? Ahora es expresar el vector menos 1, 4, 2 como una combinación lineal de mi base, pero del codominio. Recuerden, B2. Igual, tenemos un sistema, el sistema lo resolvemos y obtenemos los valores, las soluciones para ver. En este caso creo que les dije que era X, Y, Z. No, acá atrás era alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? Que fueron los nombres que escribimos para nuestras constantes. Vamos a corregir acá, un errorcito acá nada más de nombres, alfa 1 y alfa 2. Y alfa 3. Listo. Entonces, igual en el otro caso vamos a encontrar la solución del sistema que era en términos de alfa 1, alfa 2, pero para ahora este alfa 1 y alfa 2 son para el vector, para este vector, ¿verdad? Para el vector que estábamos buscando. Acá, menos 1, 4 y 2, ¿verdad? No nos confundamos que es el mismo alfa 1 y el mismo alfa 2. Y así vamos a encontrar cómo expresar t de 1, 2 como vector de coordenadas respecto a mi base B2. Esto es acá, t de v, el t de v en vector según la definición que nosotros teníamos y ya lo encontré. Ya lo encontré que es 1 negativo, 11 entre 10, 2 quintos. Y esta es mi segunda columna para mi matriz. ¿Y cuántos elementos tenía en mi base? Vamos a ver si tengo que evaluar uno más. ¿En mi base de qué? Del dominio. Solo tenía 2 elementos. Entonces ya terminé. Ya terminé. Y nos va a quedar la matriz. Ya encontramos la matriz asociada, que es esta que tenemos por acá. 1, 14 sobre 5. 1 quinto menos 1, 11 sobre 10 y 2 quintos. Ven qué fácil que es, pero lo mismo de antes. Si no manejamos los temas de antes, aquí vamos a estar mal con esto. Vamos a estar mal. Entonces, vamos a continuar acá. Acá nos dice un datito curioso, que en realidad lo podemos ver, que resolvimos casi lo mismo. Vamos a ver, dice, nótese que la solución del ejemplo
del ejemplo previo que para hallar la matriz asociada se utiliza el método de eliminación gaussiana a dos sistemas que poseen la misma matriz. Por tal razón se puede apreciar que se realizaron las mismas operaciones elementales sobre filas en el mismo orden. Ya resolviendo el sistema, nosotros no nos dimos cuenta, digamos, que esto, porque lo resolvimos con un software o en línea, ¿verdad? Dice, para evitar esto, se puede calcular la inversa de la matriz del sistema por el método de Gauss-Jordan, o bien determinar de una manera general usando parámetros al vector de coordenadas, que es la que vamos a trabajar. Recuerden que el momento, si estamos acá en presencialidad remota, podemos utilizar un software. Si fuera presencial, no, tenemos que hacer el procedimiento, pero en ese caso los sistemas van a ser un poco más cortitos, ¿verdad? Más rápidos de resolver. Entonces, vamos a ver. Recordemos, presencialidad remota, podemos utilizar el sistema, un software, lo que queramos. Si el examen fuera presencial, no, ¿verdad? Entonces tenemos que practicar los sistemas. Pero como les digo, debe ser un sistema no tan largo de resolver, rápido, porque si no, se nos va a llevar el tiempo resolviendo el sistema. Entonces, vean ahora que nos dan una transformación lineal que va de P2 a P1. Nos dan lo que hace la transformación, nos dan la base para P2, o sea, mi dominio, y luego la de P1, mi codominio. Dice, para P1 y P2 respectivamente, determine la matriz asociada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar T de B1 primero. Pero en este caso lo vamos a hacer general, de una forma general. Entonces, vamos a ver. Entonces, por acá lo escribimos otra vez. Pero entonces, recordemos, vamos a volvernos un poquito para entender esto. Vean que mi transformación va de P2 a P1. O sea, esto que tenemos acá, vamos a subrayar en color rosa, es de la forma, como decir, una función lineal. De forma AX más un B. Esa es la forma general de mi imagen, de mi resultado, de T, ¿verdad? Entonces, de eso nos vamos a apoyar para utilizar o encontrar más bien todas mis soluciones posibles, ¿verdad? Entonces, dice que observe primero que si AX más B pertenece a P1, ¿por qué? Bueno, porque esa es la forma del polinomio, ¿verdad? Es que pertenece, como lo mencioné hace unos instantes. Entonces se cumple que AX más B, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Bueno, expresar este polinomio de grado 1, ¿verdad? Como una combinación lineal de mi base, de X y 1 menos X. Una combinación lineal. Y entonces lo expresamos como una combinación lineal de esta forma. Aquí tenemos X y 1 menos X. Y 1 menos X. En este caso es un caso particular porque el ejemplo es, o más bien las bases, son bases sencillas. Entonces acá la idea fue sumar y restar un BX, ¿verdad? Pero en general, como ya nosotros sabemos hacerlo, ¿cómo lo podríamos expresar? AX más B, y yo lo quiero expresar como una combinación lineal de alfa 1 por mi base, que es X más alfa 2 por mi otro miembro, que es 1 menos X. Y entonces ahora agrupar lo que tiene X y lo que no. O sea, lo constante es alfa 1, este tiene X, alfa 2 por X. Entonces, menos alfa 2, X. Y voy a sacar el factor común de una vez. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, multipliqué esto acá y luego agrupé los términos que tienen X. Más ahora alfa 2 por 1 es alfa 2. Entonces de aquí podemos concluir que B es igual a alfa 2. Y luego, ¿qué más podríamos concluir? Que A es igual a alfa 1 menos alfa 2. Y yo quiero encontrar alfa 1. Ya tengo alfa 2 y alfa... Me faltaría alfa 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que A alfa 2 está restando, pasa a sumar a este lado, pero alfa 2 es igual a ¿qué? A B. Entonces B es igual a alfa 1. Ya encontré ambos valores. Alfa 1, escribí alfa 1 es igual a más B. Y alfa 2 es igual a B.
¿verdad? Entonces, ya tengo esos valores, entonces puedo expresar a x más b como el vector de coordenadas, acá a más b, b. A más b y el b. Otra forma de cómo resolverlo. Como menciona, acá lo resuelven de esta forma porque eran, digámoslo así, las bases eran muy particulares, sencillas, pero en forma general, recuerden que para encontrar esos alfa 1 y alfa 2, realizamos el sistema. Y entonces, ¿qué logramos acá? Logramos expresar cualquier polinomio de grado 1, ¿verdad? O encontrar más bien el vector de coordenadas de ax más b en la base P1. Y cualquiera de esa forma, ax más b. Cualquier vector de esa forma, ¿verdad? Y esos pertenecen a mi codominio, ¿verdad? Esos pertenecen a mi codominio. ¿Para qué es esto? Porque ahora nosotros vamos a evaluar t de el primer término, de mi primer polinomio, x a la 2 menos 3x más 2. El segundo, x a la 2 menos 2x. Y el tercero, x a la 2 menos x. Para encontrar t de v. T de v. Y luego esta matriz que encontramos acá nos va a ayudar para encontrar el vector de coordenadas de t de v respecto a la base b sub p1. Entonces, vamos a ver cómo nos va acá. Evaluamos cada elemento de mi base. Ven que acá viene, los evaluamos. Estos son los elementos de mi base. ¿De cuál base? De la base de mi dominio, de P de 2. P de 2. Los evaluamos y según el criterio de nuestra transformación lineal obtenemos este resultado. Obtenemos el resultado. Pero ahora ese t de v, vamos a escribirlo por acá, esto es igual a t de v. Para hacer referencia a la definición. Ese t de v yo quiero encontrar la matriz de coordenadas respecto a la base b sub p1. Y entonces nosotros encontramos que cualquier polinomio de la forma ax más b en la base p1 era de forma a más b entre b. Entonces eso es lo que aplicamos acá en el siguiente paso. A más b, 21 más 2 entre b, donde aquí este es el a y este es el b. A está acompañado de x y b es el término que está solito. Listo, eso es lo que vamos a hacer en los demás casos. Vean qué sencillo que es. Vean qué sencillo que es y es lo mismo que lo anterior. Entonces ahora, bueno, ahora evaluamos otra vez, pero el segundo elemento de mi base del dominio. Lo que hay que entender cuáles elementos estamos evaluando, ¿verdad? Por eso digo tanto mi dominio, mi codominio, para que quede claro cuáles son los elementos que nosotros estamos evaluando. Bueno, entonces evaluamos x a la 2 menos 2x y obtenemos como resultado 11x menos 3. Y entonces este es el a y aquí es el b. A más b es 8, ¿verdad? Porque más con menos es menos. Entonces va a quedar 8 menos 3, perdón, 11 menos 3, 8. Y b, que es menos 3. Recordemos que esto lo tomamos de acá. De acá, para eso buscamos la forma que tiene el vector de coordenadas ax más b respecto a la base b sub p1, para hacerlo de una manera más eficiente. Y ahora evaluamos x a la 2 menos 1, obtenemos como resultado 9x menos 6, y entonces sería 9 menos 6, 3, y b que es menos 6. Y por fin encontramos la matriz asociada, que las columnas de esa matriz van a ser estos vectores que tenemos por acá. ¿Ven que tenemos? Luego tenemos este otro vector y el tercer vector. Recuerden que las columnas era que eran vector de coordenadas de t de v respecto a la base de mi codominio, Entonces vean que sencillo, encontramos la matriz de coordenadas. Listo, vamos a ver. Entonces estaríamos terminando este problema. Ahora acá se plantea un ejemplo. Dice que esta es una transformación que va de R2 a U definida por... Ahí tenemos nuestra transformación y bueno, ahí lo van a resolver de la misma manera. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar 4, 6
y menos 6, 4. Podríamos también encontrar una forma general para esta matriz, cómo expresarla como un vector de coordenadas, para encontrar la forma de ella. Ahora aquí tenemos, dice que los ejemplos anteriores muestran cómo calcular la matriz de una transformación lineal dada respecto a un par de bases ordenadas. Ahora, en el siguiente ejemplo se ilustra la utilidad que conlleva conocer de antemano la matriz asociada a una transformación lineal. Ahora aquí más bien al revés, ya no tenemos la matriz asociada. Anteriormente no, la estábamos buscando. Dice que para el cual puede no conocerse su criterio. Esto último debido a que la matriz asociada y las respectivas bases definen completamente el criterio de la transformación. Entonces ahora no tenemos el criterio, pero sí tenemos la matriz asociada y las bases. Entonces nos dicen que T es una transformación lineal que va de P2 a R22. Así como las bases. Tenemos las bases para P2, para el conjunto de matrices de 2 por 2 y nos dan la matriz asociada en este caso. En los otros casos no, más bien no teníamos que buscarlas. Teníamos que buscarla. Y nos piden determinar el valor de T de 1. T de 1. Pero entonces, si analizamos, va a ser muy similar. Porque según lo que nosotros vimos, teníamos que T de V, ¿verdad? T de V. ¿No? Acá es paréntesis, redondos y acá cuadrados. Respecto a mi base, ¿qué? Respecto a mi base B2. B2. Y entonces este T de V va a ser mi T de 1, ¿verdad? Va a ser mi T de 1. Que esto es igual acá, es igual a T, la matriz asociada, V1, V2 y V, pero en la base V1. Entonces tenemos que encontrar en realidad V1. Y luego entonces así podríamos encontrar T de 1, porque ya tenemos la matriz asociada. Vamos a ver. Entonces, dice lo que estábamos comentando, ¿verdad? Acá la fórmula, solo que acá escribimos un P para hacer referencia a polinomios. Recuerden que hablamos en general de elementos y es el polinomio 1, es el polinomio 1. Entonces, queremos expresar ese polinomio 1 como una combinación lineal de ¿quién? De mis elementos de la base, ¿verdad? Los elementos de mi base. Los elementos de mi base. Entonces, bueno, lo expresamos de esta manera, alfa 1 por el primer elemento más alfa 2 por el segundo elemento de mi base B1 más alfa 3 por el último elemento de mi base que es 1. Recuerden que aquí está el 1, solo que se sobreentiende. Y vamos a tener un sistema, ¿verdad? Vamos a tener un sistema que todo esto, lo que acompaña al x a la 2 va a ser 0, lo que acompaña al x tiene que ser 0 y la constante 1, ¿verdad? Porque del lado izquierdo no tenemos x a la 2. Este es 0 y este igual a 0. Y ahora sí, este que aquí es constante es igual a la constante que es 1. Y como es usual, el sistema lo resolvemos mediante un software y obtenemos como solución que alfa 1 es igual a alfa 2 igual a 0 y alfa 3 es igual a 1. Entonces 1 expresado como vector de coordenadas de V1 es 0, 0, 1. Por eso encontramos el 1 acá, ¿verdad? Según la fórmula. Encontramos el 1 acá. Y vean que es con la base B1, por eso utilizamos la base B1. Por eso es muy importante también la notación. La notación nos dice qué base es la que vamos a utilizar. Ya tengo ese valor, entonces lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicar la matriz asociada por el vector de coordenadas de 1 respecto a la base B1. Respecto a la base B1. Realizamos la multiplicación y tenemos que es 1, 0, 4, 7. Pero si somos observadores, acá no tenemos el valor exacto de T de 1, ¿verdad? No tenemos el valor de T de 1. Sino tenemos la expresión que del vector de coordenadas de T de 1 en la base B2. En la base B2. Pero claro, ya nosotros también aprendimos a cómo calcular ese valor. ¿Qué significa eso? Que entonces este 1 está multiplicado por el primer elemento de mi base B2. De mi base B2, que vamos a verlo acá, es este, y mi base es mi primer elemento, ¿ven?
más ahora el segundo elemento de mi vector, que es 0, multiplicado por el segundo elemento de mi base. El tercer elemento, que es 4, más el tercer elemento de mi base B2. ¿De B2? ¿Por qué B2? Bueno, porque T de 1 pertenece a la imagen, ¿verdad? A la imagen. Y entonces tendríamos acá como último, este es mi cuarto elemento con el 7 que está por acá. Esto con el cuarto elemento. Entonces prestamos como esa combinación lineal, ya teniendo el vector de coordenadas. El vector de coordenadas, recuerden que me indica las constantes que van multiplicando a los elementos de mi base. Y realizando toda esa operación, obtenemos el valor de T de 1. Obtenemos el valor de T de 1, que es la matriz 5, 6, 0, 12. Sin necesidad de conocer nuestro criterio. Pero bien, ahora nos preguntamos, ¿podría encontrar el criterio general? Bueno, claro que sí lo podemos encontrar. ¿De qué forma? Aquí estamos evaluando primero un caso particular, un caso fácil, un T de 1, pero vean que eso toma ¿qué? Está tomando polinomios de grado 2. Entonces nosotros podemos realizar el mismo procedimiento, pero acá en vez de 1 vamos a evaluar un polinomio genérico. Recuerda que cuando no sabemos son constantes, un polinomio de la forma ax a la 2 más bx más 1. ¿Por qué esta forma? Porque dice que el dominio es los polinomios de grado 2 y resolver todo el sistema con ese polinomio. Y así vamos a obtener el criterio de mi transformación lineal. ¿Verdad? Eso es lo que nos menciona por acá. Y vamos a ver. Bueno, entonces vamos a resolverlo aquí. Vamos a ver rápidamente. Entonces, primero el polinomio P de X, AX a la 2 más BX más C, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Expresarlo como una combinación lineal en mi base de 1 para encontrar el vector de coordenadas. Lo mismo que hicimos con el 1. Va a quedar un sistema y lo resolvemos. Ya tenemos el vector de coordenadas y ahora teniendo mi matriz asociada que me da el problema, multiplico la matriz asociada por el vector de coordenadas, que eso es lo que estábamos escribiendo acá, ¿verdad? Matriz asociada por el vector de coordenadas de mi vector genérico o mi elemento, ¿verdad? O mi elemento que es el polinomio de grado 2 porque estamos en el dominio. Y ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, multiplicar eso y vamos a obtener las coordenadas de mi transformación, los numeritos, ¿verdad? Como tuvimos acá. El vector de coordenadas de T de 1. En nuestro ejemplo, en este otro ejemplo, vamos a obtener el vector de coordenadas de T de AX a la 2, BX más C. En este caso, vamos a ver. Y esos, lo que tenemos son estos valores. Y ahora, claro, esos valores los multiplico por mi matriz, ¿verdad? Claro, acá el procedimiento es más largo porque tenemos valores más feos, ¿verdad? Porque no sabemos quién es A, no sabemos quién es B ni C. Entonces nos va a quedar así, bien grande todo el desarrollo, ¿verdad? Por eso es que utilizamos esto para ir avanzando un poco más rápido estas presentaciones de la cátedra. Vean que aquí entonces sería el primer elemento, vamos a cambiar de color primero, el primer elemento de la base ¿qué? De la base B2, eso es lo que hay que tener claro, estamos utilizando la base B2 y eso es lo que nos indica acá, base B2 lo multiplico por mi primer elemento de acá, luego el elemento 2 multiplicado por el elemento 2 de mi base y así sucesivamente el 3, el 4 y el 4, donde estos son mis elementos de la base de B2. Y ahora sí, para encontrar el criterio, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, realizar toda esa multiplicación de escalar con matriz y luego sumar las matrices. Luego hacer todo ese procedimiento, obtenemos este resultado, ¿verdad? Ahí, de acá a acá hay bastante álgebra, entonces eso queda como tarea para ustedes que lo resuelvan. Multiplicar el escalar por cada matriz, el escalar por esta matriz,
el escalar por esta matriz, escalar por esta matriz y escalar por esta otra. Y luego sumarlos. La ventaja es que las matrices tienen entradas en su mayor parte 0, 1 o menos 1. Entonces la multiplicación va a ser sencilla. Tenemos un ejemplo por aquí. Dice que considere una matriz que va de 3 a 2, así como las bases. Tenemos las bases. Si no nos dan las bases, utilizamos las bases canónicas. Eso que quede claro. Si no nos dan las bases canónicas. Y las bases canónicas, todo es mucho más sencillo. Recuerden que las encontramos directa, casi. Y la combinación es muy sencillo encontrarla. La combinación lineal. Entonces nos dan la base B1, B2. B1 es de R3. Tiene 3 elementos y vean que cada vector tiene 3 entradas. Por eso también la identificamos. Hay que estar atentos a esas cositas simples, pero así identificamos. Y B2 es de R2. Y luego tenemos la matriz asociada por acá. Y nos piden determinar el valor de T9, 13 y 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que, bueno, expresar este vector como que, como una combinación lineal de mi base B1, y luego multiplicar simplemente la matriz asociada por ese vector. Recordemos la formulita que vamos a aplicar, ¿verdad? T de V, otra vez, paréntesis acá, en la base B2 es igual a la matriz asociada TV1, TV2 por el vector de coordenadas de V en base B1. En este caso, este va a ser mi V. Vamos a borrarlo acá, que quedó por ahí en la línea, V. Este va a ser mi V, entonces tendríamos que buscar primero esto, el vector de coordenadas de V respecto a la base B1. Y la matriz asociada ya la tenemos. Luego multiplicamos y expresamos finalmente como la combinación lineal en mi base B2. Entonces vamos a ver. Entonces, exacto, primero encontramos mi vector 9, 13, que ese va a ser mi V, como una combinación lineal de mi base V1, 3, 6, 1, 3, 6, 1, luego 2, 1, 1, y finalmente por acá, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 0, nos va a quedar un sistema. Ese sistema lo resolvemos y vamos a obtener como solución, vamos a ir a la solución directamente, vamos a tener como solución 2, 1, menos 1. Por lo tanto, el vector de coordenadas de 9, 13, 14 en base B1 es 2, 1, menos 1. ¿Qué era lo siguiente? Multiplicar por mi matriz asociada, ¿verdad? Por mi matriz asociada. Mi matriz asociada, esta acá es, vamos a escribirlo aquí arribita, es V de B1. Eso es V de B1, ¿verdad? Entonces, listo, multiplicamos y obtenemos que el vector de coordenadas de T9, 13, 4 es B2. B2, perdón, es menos 5, 4. Menos 5, 4. Ya tenemos los coeficientes que acompañan a cada valorcito de mi base, los elementos de mi base, ¿verdad? Que acá es menos 5, 4 y 4. ¿Y de dónde sale 1 menos 2? 4, 3. Bueno, porque esos son los elementos de ¿dónde? De mi base. ¿De cuál base? De B de 2. Vean que es el mismo procedimiento. Nos vamos a volver para garantizar que esa era la base. Vean, una más. Vean que esos elementos son los de la base. Tenemos acá B y acá en celeste, unos colores que utilizamos. 1 menos 2 y 4, 3. 4, 3. Entonces podemos notar que son los mismos, ¿verdad? Bueno, ahora entonces para ir finalizando esta lección se considera nuevamente el caso donde no se conoce explícitamente la transformación T ni su matriz asociada, sino que solo se conoce la acción sobre una base. Sin embargo, en esta ocasión es de interés solamente hallar la matriz asociada de T y no explícitamente el criterio de T. Por ende, en el proceso se determina esta matriz, no necesariamente conocer explícitamente las bases involucradas. Estas se requieren solo cuando se desea evaluar la transformación en un vector dado, tal y como se ilustra en el ejemplo previo.
Entonces vamos a ver. En este caso nos dan una base canónica, dice que es B, E1, E2, una base para el espacio vectorial. Y suponga que es una transformación lineal que va de V a V, ¿verdad? De V a V, y que cumple esto. Ya tenemos el resultado de calcular, exacto, de calcular ese vector, E1 menos 5E2. Es 4E1, E2. Igualmente, el resultado de calcular T de 1 más T de 2. Eso es la acción de mi transformación lineal. Y nos dice que determinemos la matriz asociada. Recordemos que cuando la transformación va de V a V, solo se escribe acá una base porque es la misma, ¿verdad? O sea, no se escribe de esta manera. Solo es notación, pero para quedar claro, no se escribe así, B de B, porque es la misma. Entonces solo una. Solo una. Y entonces vamos a ver cómo resolvemos este problema. Vamos a ver. Entonces, bueno, dice que aplicando la propiedad de linealidad de la transformación en cada término que nos dieron, en cada acción de mi transformación, vamos a obtener esto que tenemos acá, ¿verdad? Distribuyendo t de 1 menos 5t de 2. Recuerden las propiedades de mi transformación lineal, que era t de x más y. Esto es igual a t de x más t de y. Para todo x y y que pertenecen a v y, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la teoría. Si no recordamos, vamos a revisar eso, ¿verdad? Le queda. Estoy escribiendo aquí lo básico. Entonces, y la otra era t de alfa, x igual a alfa de t de x, ¿verdad? Y listo. Donde alfa era un número real. Eso es lo que estamos aplicando aquí para poder separarlo del lado de la izquierda. La de propiedad de la linealidad, como lo menciona acá en el documento. Entonces, tendríamos esto. Y si nosotros vemos estas dos ecuaciones, en realidad podemos montar un sistema de ecuaciones para encontrar t de 1 y t de E2. T de E1 y t de E2. Pues vamos a encontrar t de 1 y t de 2. Este sistema también lo podemos resolver viendo a t de 1 como un x. Viendo a t de 1 como un x. Acá tenemos un x y acá un y. Un y y un y. Un y y un y. Y listo, entonces de esa manera lo podemos calcular también. Lo podemos calcular. Aunque este sistema es sencillo de resolver, pero lo podemos resolver. Igual E1, E2, podríamos cambiarle si queremos a un A y un B. Esto es como para resolverlo en un software o en live. Para que nos quede más sencillo y que nos permita resolver el sistema. O igual x1 con x2. Y aquí A y B son constantes. Lo importante aquí es identificar cuáles son las variables. Queremos encontrar los valores t de 1 y t de E2. Esas son nuestras variables. Entonces, resolviendo el sistema, nosotros obtendremos que, vamos al resultado una vez, acá tenemos el cimiento, obtenemos que t de 1 es menos E1 más 9, 11 entre E2, ¿verdad? Y t de 2, bueno, lo tenemos por atrás, creo, ¿verdad? T de 2, exacto, T de 2, ya lo tenemos por acá. T de 2, vamos a cambiar de color primero. T de 2 es esto, ¿verdad? Entonces ya teníamos T de 2 y T de E1. Y T de 1 lo encontramos por acá. Como quedó en términos de T de 2, realizamos la sustitución, ¿verdad? E2. Igual el sistema no está tan complicado. Este sistema anterior lo podríamos resolver por una eliminación. Y vamos a encontrar T de 2. Multiplicar la primera ecuación por menos 2 o multiplicar la segunda por 5 positivo y vamos a encontrar los valores. Pero acá el sistema es la idea de resolverlo. Podemos utilizar el software o manual. Nuevamente lo repito. Y entonces podemos encontrar acá que podemos encontrar los alfas para mi vector de coordenadas, ¿verdad? Mi vector de coordenadas. Tenemos que para t de 1 es menos 1 y 9 sobre 11, que son estos valorcitos que acompañan acá, ¿verdad? 1 y 9 sobre 11. Sobre mi base que es E1 y E2.
Y luego para t de 2 lo teníamos en la diapositiva anterior, que era que otra vez menos 1 y 4 sobre 11, donde E1 y 2 son la base, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya tendríamos el vector de coordenadas y, bueno, listo, ya tenemos la matriz asociada, ¿verdad? Que corresponde a estos vectores que tenemos por acá. Estos vectores de acá. Entonces, listo, ya encontramos la matriz asociada, que este era mi objetivo en este caso. Bueno, ahora tenemos un ejemplo más. Este ejemplo no lo vamos a resolver, sino que ustedes lo van a terminar. Solo vamos a explicar algo acá que es, digamos, un poquito diferente. Dice CAT que pertenece al conjunto que transformaciones lineales que va de V a W, donde tenemos una base para V y una base para W. Y tenemos la acción de nuestra base, perdón, de nuestra transformación lineal. Y bueno, entonces, ¿qué es la diferencia en este ejemplo? Que acá nos dan esta información, que V1 más V2 más V3 pertenece al nulo de T. Es una ecuación solamente que la estamos escribiendo de otra manera. ¿Quién vive en el nulo de T? ¿Quién vive en el nulo de T? O en el núcleo, ¿verdad? En el núcleo de T. Vivían los elementos que cuando nosotros los evaluamos, esto era igual al nulo, ¿verdad? Vamos a escribirlo así porque no sabemos quién es V y quién es W, al nulo. Entonces, quiere decir acá que T de ¿qué? T de V1 más T de V2 más T de V3 es igual a el nulo. Es igual al nulo. Y entonces ya tenemos la tercera ecuación. Y listo, ya seguimos resolviendo el problema como el ejemplo anterior. Aplicando la linealidad de mi transformación lineal. Y ahora voy a querer despejar para T de V1, T de V2 y T de V3. Vamos a verlo acá. Acá aplicamos la definición que les mencioné anteriormente. Si V1 más V2 más V3 pertenece al núcleo o al nulo de T, entonces significa que T evaluado en V1 más V2 más V3 es igual al nulo. Y entonces ya tengo las tres ecuaciones, ¿verdad? Ya tengo tres ecuaciones bien bonitas, con igualdad y todo. ¿A partir de qué? A partir de la definición del núcleo. Entonces, por eso tenemos que manejar bien la definición de núcleo, de imagen y todas las demás, ¿verdad? Combinación lineal, genera una base, vector de coordenadas. La teoría, como siempre digo, es muy importante. Hay que estudiar a la par de la teoría para poder entender lo que estamos haciendo y lo que nos preguntan, ¿verdad? Lo que nos preguntan. Y entonces aquí tenemos tres ecuaciones que eso nos va a generar un sistema. Tenemos el sistema y nuevamente el sistema lo resolvemos como guste, otra vez manual o en línea. Que esto vamos a tomar como un X, esto como un Y y esto como un Z. Y si lo quieren ver más bonito, esto sería como un A y esto como un B. Y así lo meteríamos en el software para resolverlo. Y el nulo del espacio lo podemos meter como 0. No hay problema si lo metemos como 0. Nos va a dar la solución correcta. De hecho, si vemos acá, ya el nulo desaparece porque cuando realizamos los procedimientos vamos a obtener una suma y el nulo más algo es ese algo. Igual, vean que como les digo, ya la parte de sistemas en teoría ya tiene que estar clara, ya ustedes son expertos en los sistemas, por eso es que yo les doy la oportunidad de que lo resuelvan con un software, claro, en presencialidad remota, ¿verdad? Si es físico no podemos, entonces hay que hacerlo manualmente y practicar bastante para hacerlos rápido, porque tenemos muchos sistemas. Entonces vean que acá nos plantean el sistema y luego, bueno, la solución es, ya tenemos la solución, ¿verdad? Ya tenemos la solución, tendríamos que T de V3, el que escribimos como Z es igual a esto. T de V2 sería esto. Y T de V1 es mi primer fila acá, ¿verdad? Ok, aquí lo tenemos ya más bonito, ¿verdad? Como les indiqué, cada resultado. Y ahora el vector de coordenadas de cada T de V1, que es el valor que acompaña a mi base. 2, menos 1, 2, menos 1. Luego 12, 3, 12, 3. Y T de V3, menos 14 y menos 2. Y ahora la matriz asociada, ¿qué forma va a tener? Bueno, estos vectores que tenemos ahí van a ser las columnas de mi matriz asociada. Lo vamos a ver. Entonces,
Ahí tenemos la matriz asociada. 2, menos 1, 12, 3 y menos 4, 2. Y con esto estaríamos terminando esta sección.